Título del dictado: Un extraño experimento. Como actividad extraescolar, hemos acudido a una feria de la ciencia, punto y aparte. Como actividad extraescolar, hemos acudido a una feria de la ciencia, punto y aparte. Todos los experimentos estaban expuestos en una gran estancia, punto y aparte. Todos los experimentos estaban expuestos en una gran estancia, punto y aparte. La visita me resultó muy interesante, punto y aparte. La visita me resultó muy interesante, punto y aparte. Después, estuvimos en una charla sobre los avances de la ciencia, punto y aparte. Después, estuvimos en una charla sobre los avances de la ciencia, punto y aparte. El ponente me pareció muy exagerado, y además la información que proporcionaba era excesiva, punto y aparte. El ponente me pareció muy exagerado, y además la información que proporcionaba era excesiva, punto y aparte. Por último, nos acercamos al otro extremo del recinto y nos apuntamos a una actividad, punto y aparte. Por último, nos acercamos al otro extremo del recinto y nos apuntamos a una actividad, punto y aparte. Teníamos que excavar en un terrario y extraer unas bolitas, punto y aparte. Teníamos que excavar en un terrario y extraer unas bolitas, punto y aparte. Teníamos que excavar en un terrario y extraer unas bolitas, punto y aparte. Después, debíamos ponerlas al sol y esperar a que desaparecieran con el calor, punto y aparte.
Después, debíamos ponerlas al sol y esperar a que desaparecieran con el calor, punto y aparte. Después, debíamos ponerlas al sol y esperar a que desaparecieran con el calor, punto y aparte. De pronto, las bolitas empezaron a transformarse, parecía que iban a explotar, puntos suspensivos, y, de repente, ya no estaban, punto y aparte. De pronto, las bolitas empezaron a transformarse, parecía que iban a explotar, puntos suspensivos, y, de repente, ya no estaban, punto y aparte. De pronto, las bolitas empezaron a transformarse, parecía que iban a explotar, puntos suspensivos, y, de repente, ya no estaban, punto y aparte. De pronto, las bolitas empezaron a transformarse, parecía que iban a explotar, puntos suspensivos, y, de repente, ya no estaban, punto y aparte. De pronto, las bolitas empezaron a transformarse, parecía que iban a explotar, puntos suspensivos, y, de repente, ya no estaban, punto y aparte. ¡Fue fantástico! Punto final. ¡Fue fantástico! Punto final. Título del dictado: Un genio universal. Título del dictado: Un genio universal. Leonardo da Vinci nació en Florencia en 1452, punto y seguido. Desde niño estudió pintura y escultura, y se convirtió en un artista espléndido, punto y seguido. Leonardo da Vinci nació en Florencia en 1452, punto y seguido. Desde niño estudió pintura y escultura, y se convirtió en un artista espléndido, punto y seguido.
Leonardo da Vinci nació en Florencia en 1452, punto y seguido. Desde niño estudió pintura y escultura, y se convirtió en un artista espléndido, punto y seguido. Leonardo da Vinci nació en Florencia en 1452, punto y seguido. Desde niño estudió pintura y escultura, y se convirtió en un artista espléndido, punto y seguido. Leonardo da Vinci nació en Florencia en 1452, punto y seguido. Desde niño estudió pintura y escultura, y se convirtió en un artista espléndido, punto y seguido. A él no solo le interesaba el arte, sino todo lo que le rodeaba. La ciencia, la arquitectura, la ingeniería, el cuerpo humano, puntos suspensivos. A él no solo le interesaba el arte, sino todo lo que le rodeaba. La ciencia, la arquitectura, la ingeniería, el cuerpo humano, puntos suspensivos. A él no solo le interesaba el arte, sino todo lo que le rodeaba. La ciencia, la arquitectura, la ingeniería, el cuerpo humano, puntos suspensivos. A él no solo le interesaba el arte, sino todo lo que le rodeaba. La ciencia, la arquitectura, la ingeniería, el cuerpo humano, puntos suspensivos. A él no solo le interesaba el arte, sino todo lo que le rodeaba. La ciencia, la arquitectura, la ingeniería, el cuerpo humano, puntos suspensivos. Pasaba mucho tiempo realizando experimentos que recogía en cuadernos donde hacía extraordinarios dibujos. Punto y seguido. Pasaba mucho tiempo realizando experimentos que recogía en cuadernos donde hacía extraordinarios dibujos. Punto y seguido. Pasaba mucho tiempo realizando experimentos que recogía en cuadernos donde hacía extraordinarios dibujos. Punto y seguido.
Pasaba mucho tiempo realizando experimentos que recogía en cuadernos donde hacía extraordinarios dibujos. Punto y seguido. Pasaba mucho tiempo realizando experimentos que recogía en cuadernos donde hacía extraordinarios dibujos. Punto y seguido. Leonardo ha pasado a la historia como un gran genio. Diseñó cosas que nadie se había atrevido a imaginar, como submarinos, helicópteros, puntos suspensivos. Leonardo ha pasado a la historia como un gran genio. Diseñó cosas que nadie se había atrevido a imaginar, como submarinos, helicópteros, puntos suspensivos. Leonardo ha pasado a la historia como un gran genio. Diseñó cosas que nadie se había atrevido a imaginar, como submarinos, helicópteros, puntos suspensivos. Leonardo ha pasado a la historia como un gran genio. Diseñó cosas que nadie se había atrevido a imaginar, como submarinos, helicópteros, puntos suspensivos. Leonardo ha pasado a la historia como un gran genio. Diseñó cosas que nadie se había atrevido a imaginar, como submarinos, helicópteros, puntos suspensivos. Leonardo ha pasado a la historia como un gran genio. Diseñó cosas que nadie se había atrevido a imaginar, como submarinos, helicópteros, puntos suspensivos. Título del dictado: Un truco sorprendente. Título del dictado: Un truco sorprendente. ¿Se puede atravesar un globo sin que explote? ¿Se puede atravesar un globo sin que explote? Para realizar este experimento solo se necesita un globo, un pincho de madera largo y aceite, punto y seguido. Para realizar este experimento solo se necesita un globo, un pincho de madera largo y aceite, punto y seguido. Para realizar este experimento solo se necesita un globo, un pincho de madera largo y aceite, punto y seguido.
Para realizar este experimento solo se necesita un globo, un pincho de madera largo y aceite, punto y seguido. Para realizar este experimento solo se necesita un globo, un pincho de madera largo y aceite, punto y seguido. Se infla el globo y se anuda, punto y seguido. Se unta la punta del pincho con un poco de aceite y se clava con suavidad en la parte del globo más próxima al nudo hasta atravesar la superficie, punto y seguido. Se infla el globo y se anuda, punto y seguido. Se unta la punta del pincho con un poco de aceite y se clava con suavidad en la parte del globo más próxima al nudo hasta atravesar la superficie, punto y seguido. Se infla el globo y se anuda, punto y seguido. Se unta la punta del pincho con un poco de aceite y se clava con suavidad en la parte del globo más próxima al nudo hasta atravesar la superficie, punto y seguido. Se infla el globo y se anuda, punto y seguido. Se unta la punta del pincho con un poco de aceite y se clava con suavidad en la parte del globo más próxima al nudo hasta atravesar la superficie, punto y seguido. Se infla el globo y se anuda, punto y seguido. Se unta la punta del pincho con un poco de aceite y se clava con suavidad en la parte del globo más próxima al nudo hasta atravesar la superficie, punto y seguido. El pincho debe salir por el extremo opuesto, exactamente donde el globo tiene un pequeño bulto. Punto final. El pincho debe salir por el extremo opuesto, exactamente donde el globo tiene un pequeño bulto. Punto final. El pincho debe salir por el extremo opuesto, exactamente donde el globo tiene un pequeño bulto. Punto final. Título del dictado: Grandes exploradores. Título del dictado: Grandes exploradores. Hace más de 700 años, un joven mercader llamado Marco Polo realizó una expedición por el lejano Oriente que duró más de 20 años, punto y seguido.
Hace más de 700 años, un joven mercader llamado Marco Polo realizó una expedición por el lejano Oriente que duró más de 20 años, punto y seguido. Hace más de 700 años, un joven mercader llamado Marco Polo realizó una expedición por el lejano Oriente que duró más de 20 años, punto y seguido. Hace más de 700 años, un joven mercader llamado Marco Polo realizó una expedición por el lejano Oriente que duró más de 20 años, punto y seguido. Hace más de 700 años, un joven mercader llamado Marco Polo realizó una expedición por el lejano Oriente que duró más de 20 años, punto y seguido. El joven explorador recogió las experiencias de su extraordinario viaje en un libro de relatos en el que describía aquellos exóticos territorios, punto y seguido. El joven explorador recogió las experiencias de su extraordinario viaje en un libro de relatos en el que describía aquellos exóticos territorios, punto y seguido. El joven explorador recogió las experiencias de su extraordinario viaje en un libro de relatos en el que describía aquellos exóticos territorios, punto y seguido. El joven explorador recogió las experiencias de su extraordinario viaje en un libro de relatos en el que describía aquellos exóticos territorios, punto y seguido. El joven explorador recogió las experiencias de su extraordinario viaje en un libro de relatos en el que describía aquellos exóticos territorios, punto y seguido. Sin embargo, muchos expertos dudaban de que Marco Polo llegara realmente a China, punto y seguido. Sin embargo, muchos expertos dudaban de que Marco Polo llegara realmente a China, punto y seguido. Sin embargo, muchos expertos dudaban de que Marco Polo llegara realmente a China, punto y seguido.
Lo que nadie duda, sin excepción, es que se trata de uno de los grandes exploradores de la historia. Punto final. Lo que nadie duda, sin excepción, es que se trata de uno de los grandes exploradores de la historia. Punto final. Lo que nadie duda, sin excepción, es que se trata de uno de los grandes exploradores de la historia. Punto final.